Bueno, estamos acá de nuevo, muy contentos, agradecidos con el Señor realmente porque el tiempo está pasando tan rápido que a veces nosotros podemos palpar, ¿verdad? Que esa venida de Cristo está cada día más pronta. Así que hoy estamos acá desde los estudios de nuestro precioso ministerio, el Evangelio Eterno, desde los canales de televisión, estudiando, ¿verdad? Y escudriñando lo que es la palabra de Dios. Hoy vamos a entrar de lleno a la lección de este día domingo, 11 de mayo, donde nosotros vamos a escudriñar el tema "Aquí estoy, envíame a mí", o como lo hemos entendido, heme aquí, envíame a mí. Pero no me encuentro solo para esta lección, sino que estoy muy agradecido con el Señor porque a mi lado pues me acompaña un pastor muy querido, querido pastor Raúl. Un privilegio estar con usted, poder llegar a los corazones que nos están viendo, así que pues adelante. Pastor, qué lindo, ¿verdad? Que somos de diferentes países, como Dios en su gran amor, pastor, nos unió en Cristo Jesús. ¿Quién se iba a imaginar que usted y yo vamos a estar grabando aquí hoy con este mensaje juntos? Sí, ¿Pero qué le parece, pastor? Vamos de rodillas a orar. Queridos Amén. hermanos, les invitamos, vayamos de rodillas a orar, por favor, a pedir la dirección del Espíritu Santo. Amén. Vamos. Bendito Padre Celestial, alabado y glorificado y bendecido sea tu nombre, Señor. Bendito Padre mío, le damos gracias por el privilegio que nos das, Padre mío, al pastor Roberto y a mí, Señor, de poder venir y poder compartir el estudio de tu bendita y santa palabra con nuestros hermanos, Señor, que nos siguen semana tras semana, bendito Dios. Gracias, Señor. Te pedimos y te rogamos, Señor, permítenos escondernos atrás de Cristo Jesús para que a Cristo Jesús sea dada la honra, la gloria, adoración y la alabanza, Padre Santo. También te rogamos, Señor, y te pedimos, Señor, que permitas que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, sea nuestro guía y sea nuestro ayudador. Te pedimos, Señor, que prepares el corazón de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, que nos acompañan, Señor, semana tras semana, Señor, con el estudio de la escuela sabática, Señor. Que podamos entender tu palabra, bendito Padre Santo, y ponerla por obra tuya. Te lo pedimos y te damos gracias en el bendito nombre, que sea coronado sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor, interesante, ¿no? Interesante aquí estoy, envíame a mí. Qué lindo, ¿verdad? El tema que hoy vamos a tocar, pastor, para todos los hermanos que nos ven, que se preparen, porque pues estamos acá, el pastor Roberto Estrada, el pastor Raúl, ya juntos para entrar de lleno al estudio, pastor. Creo que la lección de este día nos da una probadita muy fuerte y muy hermosa, ¿verdad? Para poder nosotros recapacitar, poder ver de una forma más amplia cómo realmente nos encontramos nosotros hoy en día. Realmente a veces el enemigo nos podrá engañar y decir, ¿verdad? Oh, tú estás bien, tú eres muy bueno, tú estás en esta posición. Pero no, en el contexto y ver esencialmente lo que Isaías nos muestra acá cuando dice, aquí estoy, envíame a mí, es que realmente podemos comprender cómo Isaías en ese momento fue iluminado por la luz tan intensa y especial, ¿verdad? De nuestro Dios, del trono de su gracia, y cómo Él se presenta realmente en ese momento, porque vamos a ir paso a paso. Si gusta, vamos a leer primeramente, pastor, para que podamos agarrar ese enfoque, ¿verdad? Del tema de este día, aquí estoy, envíame a mí. Si nos pueden poner en pantalla, ¿verdad? El versículo de Isaías 6:5. Vamos a empezar con Isaías 6:5, ¿verdad? Para poder agarrar el contexto de lo que estaba sucediendo. Vamos a leer entonces en Isaías 6:5. Pastor, creo que usted tiene la Biblia, pero creo que aquí no lo van a poner en pantalla. Ok, vamos a iniciar. Fíjese, pastor, que qué interesante lo que dice. Entonces dije, ¡ay de mí! Y mira qué interesante, porque decir ¡ay de mí! es como
oye, pobre de mí, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo estar aquí? Porque dice, ay de mí, que soy muerto. Pastor, ¿Pero por qué iba a ser muerto? Mire qué interesante, dice, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. mire, pastor. ¿Cómo nos sentiríamos, pastor? ¿Qué Híjole. sentiría usted estar ya al frente de nuestro Dios? Por decir, ¿verdad? En aquel día que Dios nos pase frente al tribunal, ¿verdad? Porque así le pasó a Isaías. Y vemos, ¿no? pastor, que ahí, mire, cuando la palabra ay de mí está encerrada en signos de interrogación, ¿verdad? Ajá, O no, de exclamación. de exclamación. De exclamación dice, ay de mí. Se dio cuenta Isaías realmente la condición en que estaba y con quién estaba y dónde estaba. Así es. Creo que esa historia, pastor, que Dios nos muestra, porque es una historia real, es algo que sucedió. Hay muchos lo tomarán como una historia que la Biblia cuenta, pero realmente esto es algo que sucedió Sí. en la vida de aquel gran hombre, en ese llamado que hicieron. ¿Sabe que Isaías quizás en su llamado y en el tiempo que le tocó vivir era preocupante? Porque el pueblo estaba en una desobediencia increíblemente y creyendo que estaban bien. Porque Exacto. ellos actuaban como que, pues que estaban bien, pero no se habían dado cuenta que el engaño de Satanás ya los había envuelto y estaba en una rebelión grande contra Dios. Pero, ¿cómo se le presenta a Isaías realmente esa escena, verdad? De presentarse en ese lugar. O sea, y en aquel momento donde él realmente lo primero que reconoce es, ¡ay de mí! O sea, pobre de mí, no estoy preparado y ¿qué estoy haciendo acá, verdad? ¿Qué estoy haciendo yo acá? Así que, imagínese, a usted lo ilumina una luz tan grande y quedan al descubierto sus pensamientos, sus emociones, todo lo que usted tiene. ¿Cómo nos veríamos nosotros? Wow. Adelante, pastor. ¿Cómo nos veríamos? Híjole. Explíquenos usted cómo es que nos pasaría a nosotros en nuestra mente. Yo creo que nos miraríamos como una hormiguita insignificante. Porque Dios es santo. La Biblia dice, queridos hermanos, que Dios es santo. Y que todo aquel que se acerque a Él tiene que ser santo. Y vemos que a Isaías, cuando Isaías vio esa visión y dice, pobre de mí, realmente se dio cuenta la condición de cómo estaba. La condición cómo estaba. Mire lo que dice la lección, la asombrosa visión que Isaías tuvo del trono de Dios lo hizo dolorosamente consciente de sus esfuerzos. Ay de mí, que soy muerto porque soy hombre de labios impuros, que vivo entre pueblo de labios impuros y que mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Es interesante, pastor. Muy importante entender y saber en qué condiciones estamos. Que al presentarse ante Dios tenemos que estar con un corazón limpio. Que no haya ninguna pizquita de pecado que nos separe de Dios. Porque Dios es santo, queridos hermanos. Santo, santo, santo es su nombre, Jehová Dios de los ejércitos, Eso dijo el profeta Isaías. Interesante, hermano, entender que el Dios que amamos es un Dios santo y que al estar con Él o presentarse en su presencia, uno tiene que estar limpio de labios, de corazón, de mente total. Vimos que Pero, pastor, también, qué impresionante cuando estás el enfoque, cómo realmente nosotros debemos de estar. Pero pues ese es en el target correcto, en el punto correcto donde deberíamos de estar. Pero sabemos que hay un mal que no va a descansar por confundirnos y va a tratar como en este tiempo a ese pueblo. Hoy al tiempo de ver en que nos encontramos, el enemigo sigue también confundiéndonos. Por eso cuando nosotros vamos y escudriñamos la palabra de Dios, tenemos que buscar a Dios realmente de todo corazón, como el profeta, ¿verdad?
tenía una posición, ¿verdad?, de un llamado del cielo, y así somos todos nosotros, llamados de lo alto del cielo, y ya que tenemos toda esta información en nuestra mano, poder realmente recapacitar, ¿verdad?, cómo nos sentiríamos realmente. Yo digo en mi persona que qué terrible, ¿verdad?, que el mundo entero pueda saber cómo estoy yo, mi pensamiento, qué pienso en los momentos. Sería bien difícil, ¿verdad? Pero cuando ya estamos empapados del amor de Dios, le hemos aceptado, nuestra mente y nuestra manera de pensar empieza a cambiar, pero no nos dejamos de dar cuenta realmente que somos pecadores y que pues estamos destituidos de la gracia de Dios y el pecado nos lleva a una muerte, ¿no? Pero siguiendo en el contexto, pastor, de todo esto impresionante, ¿verdad? Cómo del trono de Dios lo hizo, ¿verdad? Cuando Isaías ve esa visión, o sea que esa asombrosa visión que tuvo Isaías nos va a dejar claro a nosotros de que para Dios no hay nada oculto. Nada. O sea, nos presentamos. Y mire qué dice en el versículo siguiente, por ejemplo, en Isaías 6, leímos el 5 y vamos a leer el versículo 6. Y mire qué dice impresionantemente. Dice, y voló hacia mí uno de los, muchos decimos querubines, pero aquí dice, uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, Híjole. tomado del altar con las tenazas. Imagínense, ¿y para qué fue agarrar eso, verdad? Vamos a ir al siguiente, al versículo 7. Y mire qué interesante, en el versículo 7 dice, y tocando con él sobre mí, dice él, tocó sobre mi boca y dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y a veces nosotros podríamos decir, oh, bueno, el ángel le limpió del pecado, pero no. O sea, los querubines están al servicio de Dios. Los serafines igual están al servicio de Dios. Porque acá en el versículo 6 y 7 cuando leemos nosotros que en hebreo es serafín, ¿verdad? Y este ser deja de cantar la santidad a Dios y toma una brasa y le asegura a Isaías, ¿verdad? Ya tu pecado, tu iniquidad ya fue perdonada. Tenemos que tener nosotros la seguridad también de que por la sangre preciosa de Cristo, también si nosotros le aceptamos y nos presentamos delante de Dios de la forma correcta, Él también nos quitará, porque ese es el propósito del plan de Dios, eliminar de nosotros la iniquidad, el pecado y podernos presentar. Por eso dice, vamos y presentémonos al trono de su gracia, ¿verdad? Confiados en Cristo Jesús, porque Él estará allí, al frente, ¿verdad? Así que Isaías logró entender que estaba lleno de pecado, pero por supuesto, ¿verdad? El querubín llega en el momento indicado por orden de Dios. Le limpia sus labios porque, oiga, pastor, el pecado que había realmente en ese tiempo en el pueblo era impresionante. Y por eso ahí dice, es que estos labios inmundos, o sea, cómo él realmente pudo darse cuenta dónde se encontraba. Pero qué bonito que Dios siempre en su amor, ¿verdad? Mire lo que dice la sierva del Señor pastor. Adelante. Mientras Isaías contemplaba esta revelación de la gloria y majestad de su Señor, se quedó abrumado por un sentido de la pureza y la santidad de Dios. Cuán agudo contraste notaba entre la incomparable perfección de su Creador y la conducta pecaminosa de aquellos que juntamente con él mismo se habían contado durante mucho tiempo entre el pueblo escogido de Israel y Judá. ¡Ay de mí!, exclamó, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6:5. Estando, por así decirlo, en plena luz de la divina presencia del santuario interior, comprendió que si se le abandonaba a su propia perfección y deficiencia, se vería por completo incapaz de cumplir la misión a la cual había sido llamado. Pero un serafín fue enviado para aliviarle de su angustia y hacerle idóneo para su gran misión. Un carbón vino del altar, tocó sus labios y oyó la palabra. Y aquí
que esto tocó tus labios, y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Entonces oyó que la voz de Dios decía: ¿a quién enviaré? ¿Y a quién nos irá? Isaías respondió: heme aquí, envíame a mí. Pero pastor, ¿y por qué dijo él, heme aquí, envíame a mí? ¿Sabe que cuando el serafín llega, le pone la brasa y le limpia de pecado, ya su ser estaba listo Sí. para operar y para obedecer a Dios? Y como usted leyó en el versículo Isaías 6:8, si nos los ponen, déjeme y vea qué interesante en complemento de lo que usted está diciendo, porque dice, después oí la voz, dice, o sea, después de lo que sucedió, dice, oí la voz del Señor que decía, o sea, estaba ahí viendo qué es lo que estaba pasando, pero dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Estaban ahí como planeando, podríamos decir, ¿verdad? ¿Qué más podía hacerse? Pero dice que él respondió, entonces respondí yo, dice. O sea, se metió también como servidor, ¿verdad? Como obrero, dice, heme aquí, envíame a mí. O sea, ¿qué disposición podemos ver nosotros que Isaías, a partir de ese momento, entonces, también fue esa función de Isaías, de servir a Dios? O sea, siempre nosotros como seres humanos a veces somos llevados a un punto donde Dios permite ciertas cosas para que reflexionemos y podamos estar dispuestos y decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y fíjese que es bien interesante, pastor, porque mire otra escena que aparece también, ¿verdad? Para poder entender, ¿verdad? La lección que aparece en Apocalipsis 8. Y mire qué dice Apocalipsis 8 y el versículo 3 y 4. Y léalo usted, para que podamos, y después lo vamos a desmenuzar. Apocalipsis qué más. 8, versículos 3 y 4. Ajá, correcto. Leamos. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y mira qué interesante, pastor, lo que usted acaba de decir. El humo del incienso, ¿con qué iba a subir? Con las oraciones de los santos. A veces nosotros hemos creído, ¿verdad?, que cuando nosotros oramos es ese incienso que va a Dios, ¿verdad? Pero no, la oración va con el incienso, con la cobertura de nuestro Salvador, que es Cristo Jesús. O sea, su gracia y su amor nos cubre, se une con nuestras oraciones y se presentan al Padre. O sea, no es que solo voy a ir, oro y va directamente a Dios, ¿verdad? Sino que aquí en el capítulo de Apocalipsis 8, 3, 4 nos muestra realmente que nuestras oraciones van a ir acompañados de la gracia de Cristo Jesús, de su inmenso amor, y van a ser presentadas al Padre. O sea, ¿a quién va a ver el Padre? ¿A Cristo o a nosotros? Pues Dios mira a Cristo Jesús, ¿verdad? Porque nosotros ¿qué somos, verdad? Pero cuando estamos unidos a Cristo, el Padre lo ve en ese amor tan precioso que pues mira la obra de Cristo en nosotros, ¿verdad? Eso es bien interesante, pastor, por eso es que nosotros debemos de entender que en la lección de hoy, cómo nosotros nos presentaremos ante Dios un día. O sea, cómo realmente hoy necesitamos, hoy que estamos con vida, para poder estar en esa exposición que Isaías, heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Porque a veces en nuestras iglesias, en la obra que Dios nos ha encomendado, no escuchamos, heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Estamos ocupados, tengo otras cosas que hacer, no hay tanta unión para hacer aquella obra que Dios nos ha encomendado. Pero cuando nosotros realmente podamos vernos desnudos, que no somos nada sin Cristo Jesús, entonces pienso que es donde vamos a tomar la decisión, ¿verdad? Viendo la comparación nuestra con Dios. Porque a veces como seres humanos en las iglesias o en todo lugar nos comparamos unos con otros. Pero no te compares unos con otros, porque cada uno de los seres humanos tiene sus características muy lindas que Dios le ha dado, sus dones. Pero si tú te comparas como Isaías, cuando ve a Dios, puede ver, ay de mí, pobre de mí, ¿verdad? Que me puedo ver realmente que soy pecador y que no soy nada. Pero por la gracia de Cristo es que nosotros podemos orar y poder llegar a ser servidores de Cristo y poner siempre en primera mano esa obra de Cristo en nuestros corazones para el servicio de todos los demás también. Así que, pastor, un día
muy lindo, hemos escudriñado a la luz de la palabra de Dios y saber que Jesús como representación perfecta, ¿verdad?, de la gloria del Padre, y dice, y Dios envió a un profeta, un pecador, a realizar una tarea similar a la de los que hacen los serafines del cielo. Así que nosotros tenemos ese privilegio hoy en día. Amén. Ir a hacer esa obra que el Señor nos ha encomendado. Y somos servidores como los querubines, son servidores de Dios. Hoy nosotros somos servidores de Dios. Pero debemos de aceptar esa cobertura especial del cielo. Amén. Que es Cristo Jesús. Así que para los hermanos que nos ven, sigan escudriñando, vayan más a fondo en la palabra de Dios y van a encontrar perlas y tesoros hermosos que los van a ayudar a comprender realmente cuál es nuestro estado humano hoy en día acá en esta tierra. Así que Dios te dé el privilegio cada día, porque ese es el anhelo de Dios, ¿verdad? Que nosotros le podamos conocer a Él. Así que donde quiera que estés, sigue conociendo a Dios. No te preocupes, tú podrás ver escuela sabática en un lugar, en otro, en los canales de televisión, a otros programas, pero siempre enfócate en que tu anhelo y tu deseo es de conocer a Dios, no de conocer una religión y esto y lo otro, sino de conocer a Cristo Jesús, porque sin Él tú no podrás hacer nada. Así que hoy nosotros, como Ministerio del Evangelio Eterno, te llevamos la esencia de ese amor divino a tu corazón. Así que adelante, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, pastor, que Dios nos ayude. Amén. A seguir avanzando en los caminos de Dios. Amén. Así que, pastor, despidámonos de nuestros hermanos que nos ven. Dios les bendiga, hermanos, y los esperamos para la próxima lección. Amén. Hasta pronto.